Excel acaba de liberar una nueva función que se llama porcentaje de. Por tanto, actualmente solamente está disponible para los usuarios de Microsoft 365. La función porcentaje de devuelve el porcentaje de un subconjunto dentro de otro conjunto total de datos. Por ello, únicamente tiene dos argumentos: el argumento correspondiente al subconjunto y el argumento correspondiente al conjunto total. Esta función siempre tendrá que aplicarse a datos de tipo numérico o de moneda. Vamos a ver cómo funcionaría con este ejemplo. Aquí tenemos en la columna A una serie de ciudades y en la columna B sus ventas. Y queremos calcular el porcentaje que supone las ventas de cada ciudad sobre el total de las ventas. Para ello me situaría aquí en la celda F2, que corresponde a Madrid, y escribimos la función porcentaje de, y el primer argumento sería el dato del subconjunto, que serían las ventas correspondientes a Madrid. Lo referencio a la celda B2. El segundo argumento sería el conjunto total de datos, que serían todas las ventas. Señalo todo el rango correspondiente a las ventas. Cierro el paréntesis, le doy a intro y aquí tenemos el porcentaje que suponen las ventas sobre el total de las ventas. Está en formato decimal. Si quiero transformarlo en formato porcentaje, me iría aquí a inicio y aquí le daría al porcentaje. Si quiero aumentar el número de decimales, también lo tengo en el mismo grupo y aumento, por ejemplo, a 2 decimales. Para poder arrastrar la fórmula hacia abajo, tendría que fijar previamente el argumento correspondiente al conjunto total de datos. Eso lo puedo hacer dándole a la tecla F4 y vemos que nos transforma las referencias en referencias absolutas. Le doy a intro y ahora ya sí podría arrastrar hacia abajo. Si arrastro hacia abajo tendremos el porcentaje que suponen las ventas sobre el total de las ventas. Si las señalo todas, lógicamente tiene que sumar el 100%. Podemos comprobar que estos datos están correctos utilizando la herramienta de análisis rápido que teníamos disponible. Por ejemplo, si señalo aquí todas las ventas y quiero que me aparezca en la columna de al lado el porcentaje que suponen sobre las ventas totales, también le damos aquí a este botón de análisis rápido y nos despliega diferentes opciones. Si nos vamos a totales y nos vamos aquí a la derecha, tenemos aquí el porcentaje del total y de esa forma nos aparecerán en el lateral el porcentaje que suponen las ventas sobre el total. Lógicamente estos resultados son los mismos que hemos obtenido con la función porcentaje de. Podréis pensar, ¿para qué necesito una función nueva si ya teníamos la herramienta de análisis rápido? Pero es que la función tiene diversas ventajas que veremos a continuación. En primer lugar, no es necesario que el cálculo se realice en la columna de al lado como se hace con el análisis rápido. Podemos hacer este cálculo de porcentaje en cualquier lugar o en cualquier otra hoja o en cualquier otro archivo. Por otra parte, no es necesario que el subconjunto se refiera únicamente a un dato. Si, por ejemplo, queremos saber el porcentaje de ventas que suponen las ventas de Madrid y Barcelona sobre el total de ventas, aquí ya serían dos datos, lo podemos hacer fácilmente con la función porcentaje de. Selecciono porcentaje de y aquí el subconjunto serían las ventas de Madrid y Barcelona. Selecciono estos dos. Y el conjunto total de datos sería de nuevo el total de las ventas. Cierro paréntesis y vemos que nos devuelve 20,39. Lo voy a transformar de nuevo a porcentaje y de esa forma vemos que nos suma las ventas de dos ciudades. Eso no lo podíamos hacer con el análisis rápido. Esos 20,39 lógicamente son la suma de estos dos porcentajes. Pero la ventaja más importante es que podemos anidar funciones dentro de la función porcentaje de, cosa que no podíamos hacer con el análisis rápido. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de tener todas las ciudades pero en orden alfabético. Y quiero que me calcule el porcentaje de ventas correspondientes a cada ciudad sobre el total de las ventas. Eso lo podemos hacer fácilmente anidando la función buscar v dentro de la función porcentaje de. Escribimos porcentaje de y dentro vamos a anidar la función buscar v, que lo que hace es buscar la ciudad que le indico dentro de este rango de datos y en caso de que lo encuentre que me devuelva la segunda columna. De esa forma tenemos las ventas correspondientes a Barcelona. La segunda columna escribo un 2 y quiero que la coincidencia sea exacta. De esta forma ya tengo las ventas correspondientes a Barcelona, que sería el primer argumento de la función porcentaje de.
El segundo argumento de nuevo será el total de las ventas. Señalo el rango correspondiente al total de las ventas. Cierro paréntesis y aquí tengo las ventas correspondientes a Barcelona. Para arrastrar hacia abajo esta fórmula, de nuevo tengo que fijar tanto el rango correspondiente a la función buscar v con F4 como el rango correspondiente al conjunto total de la función porcentaje d. Le doy a intro y cuando arrastre hacia abajo veremos que tengo las ventas de todas las ciudades que estaban aquí ordenadas alfabéticamente. Vamos a hacer otro ejemplo en el cual anidamos una función dentro de la función porcentaje d. Aquí tenemos una serie de ventas de una ciudad que se va repitiendo. Estas son ventas de distintas fechas y queremos aquí que me devuelva el porcentaje de ventas de cada ciudad. En este caso tendríamos que tener en cuenta las ventas de Madrid que aparecen en 3 ocasiones y calcular el porcentaje sobre el total de las ventas. Eso lo podemos hacer con la función sumar si. Vamos a anidar dentro de la función porcentaje d la función sumar si. La función sumar si, como recordaréis en otro vídeo, lo vimos, lo que hace es sumar una serie de datos que cumplen un determinado criterio. En este caso el criterio es que la ciudad sea la misma que aparece en el rango de datos que le indiquemos. El rango sería el de las ciudades. El criterio que queremos que cumpla es que sea la ciudad que aparezca a su izquierda y en caso de que lo encuentre, que me sume las ventas. Cierro el paréntesis. Y el segundo argumento de la función porcentaje d sería de nuevo el conjunto total de las ventas. Lo señalamos, cerramos paréntesis y vemos que nos devuelve 40,61. Le cambio el formato a porcentaje con 2 decimales. De nuevo, para arrastrar la fórmula hacia abajo, tendré que fijar los rangos con la función F4. Y ahora ya sí puedo arrastrar hacia abajo. Y de esta forma tengo aquí los porcentajes de ventas correspondientes a las ciudades cuando éstas se pueden repetir dentro del conjunto total de datos. Como podemos ver, la función porcentaje d es más completa que la del análisis rápido, dado que nos da una mayor flexibilidad a la hora de utilizar esta función. Espero que hayáis entendido bien el funcionamiento de esta función, que es relativamente fácil, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.